Muy bien. Pues vuelvo a empezar. Hola, ¿qué tal? Buenos mediodías o buenas noches en función del país. Yo soy Carlas de Gispert, director de la editorial Sielantana. Y la verdad es que es un placer presentar este curso de meditar sobre la experiencia de la muerte con el doctor en filosofía Vicente Merlo. Él tiene dos libros con nosotros. Ahora ha publicado uno que se llama Eres inmortal. Y el curso no está basado en el libro, pero sí que gran parte del libro también Vicente lo expondrá durante el curso. Es un curso de cuatro sesiones, de 2 horas, y es a partir del martes que viene, de 7 a 9 hora de España. En México es de, ahora os lo digo, de 12 a 2 hora México y Argentina 13 hasta las 5 de la tarde. Perdonad otros países, pero ahora mismo no lo sé. Y nada, Vicente, pues presento a Vicente brevemente. Supongo que muchas de vosotras ya y de vosotros ya lo conocéis, pero bueno, Vicente Merlo es doctor en filosofía, ha vivido varios años en la India, especialmente en el ashram de Sri Aurobindo en Pondicherry, es socio y fundador de la Sociedad Española de Estudios Índicos y Orientales, es presidente de la Comunidad Internacional Sri Aurobindo Mirra y es autor de muchos libros, entre ellos, os lo voy a decir, dos de Silantana, que es el de aquí, que acaba de salir ahora, hace poquísimo, hace una semana que está en la venta y estamos súper contentos, y también el de Sri Aurobindo, Yoga Integral de Sri Aurobindo. Pues nada, Vicente, un abrazo muy fuerte y ya sabéis, Vicente va a hacer la exposición y después vosotros le podéis hacer las preguntas que queráis, ¿de acuerdo? Espera, ahora te voy a dar. Tú mismo te puedes ya. Sí, sí, ya he dejado de estar silenciado. Muchas gracias. Bueno, el horario en realidad habíamos quedado, Carlas, que era de 7 a 8:30 Ah, sí, como perdona. excepción, aunque normalmente los cursos de Siglantana son de 2 horas. Sí, sí, sí. Este, por motivos técnicos personales, será Perdona. de 7 a 8:30. Y de todas maneras, 4 sesiones de hora y media pueden dar bastante de sí para este tema inagotable, inacabable. El libro, algunos quizá lo habéis recibido ya. Ah, no, los inscritos. Sabéis que quien se inscribe en el curso recibe el libro en papel en España, en ebook, corrígeme si me equivoco, Carlas, para los países latinoamericanos y en general fuera de España. Con este título, que no sin dudarlo nos atrevimos a poner, creo que no hace falta explicar cuál va a ser mi enfoque. El título atrevido de Eres inmortal habla por sí mismo. Como decía Carlas, ciertamente el curso está relacionado con el libro, bastante relacionado, pero no corresponde exactamente al libro. Hay bastantes cosas que diremos en el curso que no aparecen para nada en el libro y viceversa. Reflexionar, meditar sobre la experiencia del morir. No sé si pusimos de la muerte o del morir. A mí me llamó la atención desde la primera vez que lo oí aquello de que lo contrario de morir no es vivir, sino que lo contrario de morir es nacer. Entonces es la vida anímica si se quiere, la que nace y muere, pero la vida está siempre presente. Por tanto, vaya por delante que el tránsito, lo que llamamos la muerte, lo vamos a entender como el abandono del cuerpo físico y habrá también cierto espacio para ver algunas de las enseñanzas acerca de lo que ocurre después de la muerte. En el curso incluiremos en cada sesión una meditación, una práctica meditativa o ejercicio de interiorización, como queráis llamarlo. Y es que siempre me ha gustado también esa analogía entre el irnos a dormir, el irnos a meditar y el irnos a morir. Son tres procesos análogos. Por tanto, aprender a meditar en cierto sentido es aprender a morir y teniendo claro
qué es lo que sucede en la muerte nos sirve de ayuda para la vida. Aprender a morir es aprender a vivir y aprender a vivir es aprender a morir. Lo veremos desde distintas perspectivas. ¿Cuál va a ser un poco el contenido, si se quiere, especie de índice, de aperitivo de lo que vamos a ver o de lo que podemos ver? Porque luego depende bastante del grupo. Tómese lo que voy a decir con bastante flexibilidad y depende de los intereses que se manifiesten en el grupo, del diálogo que se entable, que espero que sea importante y no solo monólogo, pero voy a establecer el marco general de las cosas que me gustaría ir analizando. De hecho, casi distinguiría 6 bloques de extensión desigual, así es que no hay problema con que sean 4 sesiones para 6 bloques. Por ejemplo, el primero pretendo que sea más bien introductorio. Y en este primer bloque introductorio veremos cuestiones generales acerca de antes de morir. ¿Y antes de morir qué significa? Pues podemos analizar todo el rico campo de la importancia que tiene el acompañamiento a las personas en sus últimos días, el acompañamiento a los moribundos. Bien desde una perspectiva médica, hospitalaria, hoy en día que la mayoría de la gente muere quizá desafortunadamente en el hospital en vez de en casa y rodeado de máquinas en lugar de rodeado de sus seres queridos, veremos algo de esto. Los valores que podemos cultivar en el acompañamiento a los seres queridos cuando sabemos ya que nos van a dejar. En este contexto será inevitable, aunque tampoco me detendré mucho, revisar o recoger las preciosas enseñanzas de Elizabeth Kubler-Ross, que sirva un poco como homenaje a esta pionera, a esta iniciadora, que no solo se dedicó a acompañar a moribundos, como sabéis, sino que sus propias experiencias interiores místicas, algunas son verdaderamente impresionantes, las contaremos también. Quizás lo más conocido de Elizabeth Kubler-Ross son las distintas fases por las que pasamos en nuestra reacción ante la noticia o ante el hecho de que vamos a morir. Acompañamiento al moribundo, que es un campo muy, muy amplio. A mí me gustó mucho el título de una de las especialistas españolas, que es Cristina Llagostera, que es Morir con amor, donde se ofrecen testimonios de personas con las que ella ha estado presente y cómo se puede abandonar este mundo con amor. De hecho, hay otro título, no sé si está traducido al castellano, que es Morir con ternura. Y esto me hace recordar un bellísimo texto que sí que está traducido, que es Despedidas elegantes, de muchos maestros, sobre todo espirituales, que mueren conscientemente, algunos de ellos reúnen a sus discípulos, etc. También brevemente tenemos la cuestión del duelo. No es el centro, decía que es muy introductorio y de lo más breve que vamos a presentar, pero bueno, el acompañamiento al que se queda, cómo pasar el duelo, también es un punto que tocaremos, aunque sea brevemente. Valga esto como ejemplo de un primer bloque introductorio. El segundo bloque, para orientarnos un poco, nos iremos a Oriente. Y en Oriente nos centraremos. Tampoco esto es lo fundamental, tanto lo que he dicho como las enseñanzas del hinduismo. Muy brevemente recogeremos lo que se dice acerca del morir, pues en algunas Upanishads, en la Bhagavad Gita, que son 2 textos fundamentales del hinduismo. Sí que nos detendremos un poco más en las enseñanzas del budismo y sobre todo del budismo vajrayana, del budismo tibetano. Probablemente la mayoría de los que estáis aquí, y si no lo conocéis, lo conoceréis, conoce ese célebre libro que es el Bardo Todol, que generalmente se ha traducido como el libro tibetano de los muertos, pero que en realidad la traducción es más bien el libro de la liberación a través de la audición de lo que ocurre en los bardos. Los bardos son los distintos espacios o tiempos, períodos por los que pasamos. En el libro tibetano se analizan 6 bardos,
veremos 4 de ellos, porque 2 nos interesan menos, ya que es el bardo del dormir y el bardo del meditar. Una vez más, la analogía que establecía. Sí que nos centraremos un poco más. Sabéis que es la propuesta probablemente de Padmasambhava Guru Rinpoche, el introductor real del budismo en Tíbet, quien escribió este libro que luego se encontraría en el siglo XIV como un tesoro que no estaba llamado a ser conocido antes y a partir de ahí se divulgó. Sí que veremos el hilo conductor, como quizás sabéis, y va a ser muy importante en el desarrollo porque coincide con otras tradiciones y con estudios contemporáneos, es que cómo muramos depende de cómo estamos viviendo y que el estado de conciencia en el cual realizamos el tránsito es de extraordinaria importancia para lo que va a suceder más allá. Por tanto, aquí sí que nos detendremos un poco porque creo que lo merece en este libro que está presuponiendo, fijaros, claro, hablando de hinduismo y budismo, probablemente todos sabéis que estamos moviéndonos en una concepción en la que el alma, dejadme que utilice provisionalmente esta expresión, no solo sobrevive a la muerte, sino que pasa un periodo de tiempo en otras dimensiones y después vuelve a encarnar, vuelve a tomar un nuevo cuerpo. Pues bien, el Bardo Todol lo analizaremos un poco más detenidamente. Segundo bloque, enseñanzas del hinduismo y del budismo más o menos tradicionales. Quizás haremos referencia a otras. Por ejemplo, en Platón sabéis que la idea no solo de la inmortalidad, la preexistencia del alma y la supervivencia después de la muerte, sino la reencarnación es una enseñanza totalmente central en toda su concepción. Pero quizás lo que voy a llamar el tercer bloque eh, sería en parte el corazón del curso, porque los que habéis leído la presentación del curso veréis que nos importaba plantear cómo prepararnos para morir. Y en este cómo prepararnos para morir, pues voy a recoger distintas enseñanzas contemporáneas ya. Antes me gustaba hablar de enseñanzas esotéricas contemporáneas, pero es que el término esotérico cada vez se me hace más difícil pronunciarlo y para algunos suena un poco raro. Quizás son enseñanzas espirituales o ni siquiera eso, enseñanzas acerca de cómo conviene prepararnos para el proceso del morir, para el tránsito. Tanto cuando somos nosotros los que estamos implicados y nos vamos a ir a esas otras dimensiones, como cuando estamos acompañando justamente a algún familiar o ser querido que va a dejar el cuerpo. Por tanto, aquí veremos cosas más concretas y más prácticas, por ejemplo, pues los hilos sutiles que unen al alma. Por resumir, empleo este término. En el curso ya nos planteamos si es el mejor término y demás. Pero como hay un hilo que va al centro del cerebro, cerca de la glándula pineal, como hay otro hilo que va al corazón, y así la conciencia y la vida están unidas al cuerpo hasta que dejamos de estar unidos al cuerpo. Analizaremos también los distintos lugares por los que se puede salir, lugares, llámesele etéricos o sutiles, quizás por los distintos chakras. El alma puede salir por distintos lugares, conviene tenerlo presente, practicar en la vida cotidiana, ya que cuando nos vamos a dormir y cuando nos vamos a meditar, quizás centramos la atención en uno u otro de esos centros por los que en definitiva saldremos posteriormente. Quizás el tipo de luces, la música que se puede poner cuando alguien está falleciendo y puede que algunas claves un poco más esotéricas, de mantras que se pueden pronunciar en el momento de la muerte, etc. Tercer bloque, cuarto bloque. El cuarto bloque El cuarto bloque nos vamos a centrar en las experiencias cercanas a la muerte.
Porque claro, hasta ahora, si os dais cuenta, hemos estado hablando pues, de cuestiones un poco más preparatorias, más externas, de enseñanzas antiguas, pero bueno, todo esto tiene algún sentido hoy. Por eso, el análisis de las experiencias cercanas a la muerte constituye un momento importante. De hecho, algunas seréis conscientes de que está muy de actualidad. Llevamos unos 50 años, bastante exactamente, desde la fecha inicial del 1975, que Raymond Moody publica su primera obra, hasta la extraordinaria obra de Pim van Lommel, que aunque la publica como artículo inicialmente en The Lancet, en esa célebre y prestigiosa revista científica, saldrá posteriormente. En estos 50 años, los científicos, cardiólogos, psiquiatras especializados en experiencias cercanas a la muerte han estado realizando un seguimiento muy estrecho, como veremos, no solo en estudios retrospectivos, como era hasta hace poco, sino en estudios prospectivos que permiten tener una visión y hacer un análisis más científico. Entraremos en las descripciones que probablemente todos conocéis de experiencias cercanas a la muerte, señalando los momentos fundamentales, ese verse fuera del cuerpo, ese atravesar un túnel, encontrarse con familiares y seres que han fallecido antes que nosotros, hasta lo que para muchos es el... ¿Hay alguna voz por ahí que si puedes silenciar? Claro, es que silencias a todos y yo me vuelvo a desilenciar. Ya Vale, pues está, Vicente, es que era una persona que ha entrado, ya está. vale. Entonces no es cuestión de desarrollarlo ahora, pero hay un enorme campo dentro de las experiencias cercanas a la muerte. Yo distinguiría tres principales momentos que quizás veremos, aunque sea sin demasiado detalle. Como esto sí que está con bastante detalle en el libro que vais a recibir los que vengáis al curso y que originalmente estaba pensado solo como experiencias cercanas a la muerte, se puede ir leyendo, quien quiera, obviamente, será independiente, pero si alguien quiere ir leyéndolo, porque ahí hay bastantes páginas, la mayoría dedicada a las experiencias cercanas a la muerte, aquí haremos una selección y entramos en diálogo sobre lo que se quiera. Decía que tres momentos fundamentales. Uno, ver la riqueza y la belleza en las descripciones de sujetos que han tenido una experiencia cercana a la muerte y la describen. Pienso en algunos nombres, los más célebres quizá, el neurocirujano Ibn Alexander, que sorprendió al mundo después de su concepción materialista, narrando su extraordinaria experiencia cercana a la muerte y la transformación que él mismo ha sufrido hasta buscar un nuevo paradigma científico capaz de explicarlo satisfactoriamente. O la de Anita Murjani, la descripción que hace Morir para ser yo, es el título de su libro. En su libro me parece extraordinaria, más atractiva diría que la que hace el propio Ibn Alexander. Entre nosotros, Emilio Carrillo ha contado su experiencia cercana a la muerte y su obra El Tránsito me parece extraordinaria. Un segundo momento veremos también brevemente las objeciones que los científicos, algunos científicos, o si se me permite lo que llamaría un cierto cientificismo escéptico, presenta ante la presunta autenticidad de las experiencias cercanas a la muerte. Veremos algunas de las objeciones. ¿No será que el cerebro padece hipoxia o anoxia, es decir, se queda sin oxígeno y entonces, o no serán efectos de los medicamentos que muchos enfermos están tomando, que sabemos que hay algunos que producen alucinaciones de los medicamentos que se dan, no necesariamente en el campo psiquiátrico, pero probablemente lo habéis visto de cerca? Por tanto, ¿cómo se responde a esas objeciones científicas? Vaya, creo que mi perro quiere saludaros, no sé si se oye mucho. Oro,
Creo Pues que los dos somos incompatibles, ¿no? Se oye tanto que si yo hablo no se me oirá. no O pasa la nada. lejanía hace... Vale, intento seguir. Decía que después de las descripciones, las objeciones científicas y la respuesta que se da a esas objeciones científicas, yo creo que es suficientemente satisfactoria soy. Y un tercer y último momento será ver qué reflexiones filosóficas en relación con el nuevo paradigma científico creado para dar cuenta de las experiencias cercanas a la muerte, qué implica eso, por ejemplo, para la relación central entre cerebro y mente o conciencia. Este es un punto central. Si hay actividad psicológica extraordinariamente positiva y profundamente transformadora cuando el electroencefalograma, después de parada cardiorrespiratoria, y el electroencefalograma y el electrocardiograma dan planos, que son dos de los signos, no los únicos, que científicamente veremos también una definición de muerte en sentido clínico científico. ¿Cómo es posible que en esos momentos que los estudios prospectivos han permitido mostrar que se está produciendo exactamente en esos momentos, después resulta que desde el paradigma científico dominante, si no hay actividad cerebral, difícilmente puede haber actividad psicológica? Pues bien, la hay y extraordinaria, y se ha corroborado suficientemente que lo que describen desde fuera de su cuerpo respecto a lo que está ocurriendo en la mesa de operaciones o en el accidente donde sea, es de una enorme precisión. Por tanto, el rico campo de experiencias cercanas a la muerte, veremos que se está convirtiendo, está aullando ya como un lobo. Oro, ya sé que te gustan mucho las experiencias cercanas a la muerte, pero déjanos hablar un poquito, ¿vale? Vale, fin de ese bloque que serían las experiencias cercanas a la muerte, que entre el libro y lo que digamos aquí, yo diría que es de lo fundamental también. Y además ir mostrando las relaciones con lo que dice el libro tibetano de los muertos, con lo que decía Platón, con lo que se dice en tantas otras tradiciones y con lo que se dice en enseñanzas contemporáneas, ya no digo ni espirituales ni esotéricas, que constituirían el último bloque. Y que en el libro también están presentes en su última parte. ¿Por qué? Porque la idea era, bueno, es muy interesante todo lo que se nos ha contado en el pasado. No voy a extenderme mucho más, voy a ir acabando para si queréis comentar algunas cosas. Es muy interesante lo que diga Platón, lo que digan el libro egipcio de los muertos, lo que diga el libro tibetano, pero eso no pertenece a supersticiones del pasado. Bueno, tenemos las experiencias cercanas a la muerte, millones, ¿eh? La mayoría lo sabéis, pero si alguien no, que sepa que no estamos hablando de cuatro chalaos que dicen haber tenido una experiencia cercana a la muerte, sino que son millones, muchos millones de personas, de las cuales un 95% aproximadamente han transformado su vida por esa experiencia tan extraordinariamente positiva, y que sueltan una carcajada cuando los cientificistas empiezan a dudar, pero es que a lo mejor se debe a que no, oiga, que no. Pero ¿son reales para ustedes? Les han preguntado 1000 veces esas experiencias. Dice, ¿reales? No, son hiperreales. Lo que hemos descubierto es que aquello es mucho más real que la vida cotidiana, que la vida que vivimos aquí. Vale, pero son experiencias cercanas a la muerte. Y luego, pues bueno, aquí viene el último bloque y la última parte del libro, en ambos casos, para mostrar cómo, cuántas veces habéis escuchado aquello de nadie sabe lo que hay después de la muerte, nadie ha venido a contarnos lo que hay. Pues sí. ¿Por qué? Pues porque aparte de las experiencias cercanas a la muerte, que tienen su límite, puesto que todos ellos, por principio, han vuelto y no han muerto definitivamente, nos metemos en una concepción filosófica, si se quiere, epistemológica para los más filosóficos, en la que
hay determinadas facultades de conocimiento que han sido generalmente ajenas tanto para la ciencia como para la filosofía, que permiten saber con certeza lo que hay, no solo inmediatamente después de morir, como en las ECM, como llamaremos a las experiencias cercanas a la muerte, sino lo que hay en el periodo entre vidas. Yo creo que la inmensa mayoría de las que estáis, los que estáis aquí, no os vais a escandalizar porque presuponga la reencarnación, pero después de las experiencias cercanas a la muerte, veremos, aunque sea también brevemente, la cantidad de enseñanzas con metodologías muy distintas que coinciden en lo que en el subtítulo del libro hemos llamado un mapa del más allá, coinciden de manera sospechosa. Repito, en todas las religiones tenemos escatologías donde cuentan determinadas cosas, pero no con el detalle, la precisión y el carácter convincente, a mi entender, en muchas ocasiones, de las enseñanzas contemporáneas. En ocasiones mediante terapia regresiva, como sabéis. En ocasiones mediante lo que se llama canalización, cosas sospechosas para muchos de los científicos, pero que podemos plantearnos también qué valor podemos concederles. Y no me voy a extender mucho más, hemos visto los principales temas. La verdad es que cada uno de esos bloques merecería un curso de 4 sesiones por sí solo, pero creo que tendremos tiempo para ver lo más importante y para entrar en diálogo sobre ello. Así es que esta sería la presentación. Doy la palabra a Carlas por si quiere comentar algo más, o a vosotras y vosotros para lo que queráis decir. Pues nada, Vicente, muchísimas gracias. La verdad es que es un curso que a mí me apetece mucho hacerlo personalmente y lo voy a hacer y lo voy a seguir. Y nada, ahora se abre un periodo para que podáis hacer preguntas. Podéis, mira, Silvia ha levantado la mano. Silvia, puedes abrir el micro y hacer la pregunta, ¿eh? Muy bien, gracias. En primer lugar, darle las gracias a Vicente por esta exposición y por compartir toda esta información que, bueno, que es de gran interés, ¿eh? El tema de la muerte da para mucho y da para muchas preguntas, pero la mía va a ser bastante práctica y es, desde mi punto de vista, la muerte es uno de los grandes miedos de la humanidad. Entonces, este curso que nos propones nos va a ayudar a acercarnos un poquito más a ese amor del que hablabas, es decir, perder un poquito de miedo y acercarnos al amor hacia la muerte. Y no solo eso, sino también al amor para poder acompañar a personas familiares, personas queridas que también fallezcan. Vale, es que había silenciado por los aullidos de oro. Al mismo tiempo, alguien, Paco, preguntaba también si este curso tiene algunas implicaciones para la vida prácticamente. Yo diría que por supuesto, y lo matizo un poco más recogiendo sobre todo tu pregunta, Silvia, pero también lo otro. Es que quizás el corazón de las lecciones que aportan tanto las experiencias cercanas a la muerte como las otras tradiciones, es que no somos esencialmente ni este cuerpo físico, ni nuestra mente, ni nuestro ego. Por tanto, lo que allí se nos indica y lo que vamos a descubrir más allá es lo que tenemos que descubrir más aquí. Por eso, Platón decía ya que filosofar es ejercitarse en morir. Es decir, que lo que vamos a hacer es ejercitarnos en morir. No os asustéis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quería decir Platón? Platón quería decir que al morir... Un segundito, a ver si consigo... Oro. Volvamos a Platón. Ejercitarse en morir porque al morir el alma desnuda
ya libre de esta vestidura que es el cuerpo físico y la mente tan limitada como es en esta vida, puede contemplar directamente la verdad de las cosas y retorna a su hogar natal. Sigo en Platón, el alma no pertenece al mundo sensible, a él pertenece el cuerpo, sino que pertenece al mundo espiritual, lo que Platón llamaba el mundo suprasensible o inteligible. Por tanto, lo que nos invita a realizar el conocimiento que vamos a desarrollar en el curso es a realizar ahora, aquí, cuando estamos vivos. De ahí la importancia también de los ejercicios prácticos, que la identidad, cuando estamos diciendo eres inmortal, obviamente no es este cuerpo físico el que es inmortal, ni siquiera el ego con el que nos identificamos, ese constructo psicológico que nos resulta tan preciado y que nos limita y fragmenta tanto. Por tanto, todo lo que veamos de lo que va a suceder en la muerte puede suceder aquí. En el libro tibetano de los muertos, allí es posible la liberación, pero es que la liberación es posible aquí. La liberación podemos entenderla, de hecho, ¿qué más práctico que alcanzar la libertad primera y última, como decía Krishnamurti, que consiste en descubrir que nuestra conciencia no está limitada, nuestra esencia, nuestra conciencia, nuestra alma, si se quiere, no está limitada por el cuerpo y por la mente. Por tanto, la experiencia del más allá es una invitación a la experiencia que podemos tener en el más acá. ¿Cómo? Dejando de identificarnos, esta es la clave para aprender a vivir y para aprender a morir. En el proceso de desapego y desidentificación respecto a nuestras sensaciones físicas, respecto al cuerpo, acostumbrarnos que es una vestidura, un vehículo que utilizamos en esta dimensión físico-material para expresarnos, pero que cuando el cuerpo termina, porque tiene fecha de caducidad, nuestro ser esencial, nuestra esencia personal, nuestra alma, siguen aquellas otras dimensiones. Descubramos ya en esta vida, en cada instante, que no somos esencialmente ni el cuerpo, ni la mente, ni el ego. Yo creo que este es el hilo conductor que muestra la extraordinaria importancia de que aprender a morir nos enseña a vivir y que vamos a morir según cómo vivamos. Veremos cómo en el Bardo Todol se insiste si uno, repito que la esencia del Bardo Todol es la posibilidad de iluminarse, de despertar, de alcanzar la liberación definitiva del samsara, en lo que llaman el bardo de Dharmata, como veremos, el bardo de la luz, de la vacuidad luminosa. Entonces, si en esta vida, encarnados, no hemos tenido la experiencia de que somos eso, cuando lleguemos allí no vamos a ser capaz de reconocerlo, ni de vivirlo, ni de integrarlo. Por tanto, ahora según el Bardo Todol, tenemos que volver, el Bardo del Devenir, a encarnar y a una nueva vida. No me extiendo más ahora, pero yo creo que es esencialmente práctico. Todas las enseñanzas apuntan a descubrir, conócete a ti mismo, quién soy yo, del oráculo del templo de Delfos a Ramana Maharshi, y desidentificarme de aquello con lo que estoy tan reductivamente identificado y vivir en libertad aquí y ahora. La libertad de quien ya no se identifica con sus emociones y sus pensamientos, sino con aquella conciencia que hay detrás, que está fuera del espacio y del tiempo, como se vivirá fuera del espacio y del tiempo en la experiencia cercana a la muerte o cuando pase más allá, y por tanto más aplicabilidad imposible. Aprender a morir es aprender a vivir aquí y ahora. Muy bien. Gracias, Vicente. Amalia ha levantado la mano también. Si quieres hacer la pregunta, Amalia, simplemente tienes, o Blanca, simplemente tenéis que encender el micro
Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta era, ¿se puede hacer el curso aunque no tengas una creencia clara? Vale. Esto es curioso porque recibo varias preguntas al mismo tiempo. Al mismo tiempo me preguntaban si soy budista practicante. No, no pertenezco a ninguna religión. A mí me gusta hablar de espiritualidad transreligiosa. Creo que es una de las espiritualidades posibles para nuestro tiempo, que le gusta beber de todas ellas y las reconoce y busca su núcleo místico y esotérico, pero algunos por lo menos no podemos identificarnos ya estrechamente ni con el cristianismo, ni con el budismo, ni con el hinduismo, ni con ninguna tradición religiosa, con toda una carga, un fardo del pasado institucional, histórico, de jerarquías, de dogmas. Por tanto, entre la pregunta escrita, no soy ni budista, ni hindú, ni tengo ninguna identidad religiosa. Muchos lo habéis oído, está de moda hablar, hicieron una encuesta hace ya varias décadas que sorprendió a medio mundo por la cantidad de gente que decía ya, soy espiritual, no religioso. Bueno, no entremos en ese tema, que es distinto, para responder a la pregunta. Y disculpa, Amalia, porque ahora me he centrado en la escrita y la tuya No, empieza. que si se puede hacer el curso si no tienes Sí. ninguna creencia en concreto. Sí, de hecho, yo diría que este es mi caso favorito, mi auditorio preferido. De hecho, en lo que había pensado comentar, esto estaba como un punto importante, que seguro que muchos estáis tan convencidos como yo de que sois inmortales, pero no necesariamente. De hecho, no iría el curso dirigido de manera especial a ellos, sino más bien o a los que dudan o incluso perfectamente a los que tienden a pensar que no hay nada, porque si no, el diálogo se limita mucho. Por tanto, yo diría que no solo es posible, sino que es extraordinariamente válido y recomendable. Vale, gracias. Muchas gracias. Me entusiasma este viaje a las profundidades. En realidad es eso. Yo quisiera preguntar si acaso vas a tocar algún ritual. He escuchado mucho de los rituales que se hacen y que sería conveniente hacer cuando se está acompañando a una persona que está a punto de cruzar la línea, ¿no? Eso quisiera saber. Bueno, de hecho, el bardo todo, que es la lectura del mapa de la conciencia que Padmasambhava describió, presuntamente, no lo sabemos con rigor histórico, puede verse como el típico ritual, ceremonia espiritual durante 49 días, 7 semanas, que constituiría el acompañamiento al muerto. De todas maneras, en todas las religiones prácticamente hay rituales. Yo, digamos que preferiría desritualizar la esencia del acompañamiento al moribundo. Una vez comprendemos lo esencial, que es que desde el estado de conciencia más profundo que pueda en mí, desde mi alma, desde mi conciencia, más allá de las emociones que en ese momento, por eso es tan importante el acompañamiento a los moribundos, el llanto, la desesperación, eso está impidiendo el correcto desarrollo del proceso para la persona que muere. Por tanto, digo que lo que creo que es el sentido fundamental de la mayoría de los rituales, hoy en día podemos hacerlo desritualizando y sin pertenecer a ninguna religión. ¿Cómo? Porque si partimos de la base de que al comienzo, en el momento del tránsito, la otra persona está consciente, aunque el cuerpo físico, como pasa cuando alguien está en coma, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y cuando se está muriendo también, porque hay una comunicación telepática, la misma comunicación que vemos que viven en las experiencias cercanas a la muerte. Entonces,
puedo mantenerme en comunicación con la persona que está falleciendo y puedo hacer una visualización o simplemente la intención de acompañarla hacia la luz para que deje de identificarse con lo que habitualmente se identifica. Por tanto, yo diría, no es mi intención mostrar ningún ritual concreto, pero sí compartir lo que creo que es la esencia de los rituales de despedida al que está realizando el tránsito. Eso, muchas gracias. También tenemos Miguel que puede hacer la pregunta. Si quieres, Miguel, puedes activar el micro. Sí, vale, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Te iba a decir, Vicente, que un poco hasta las personas expertas con el asunto de la trascendencia o la muerte, sé que eres, y lo digo porque sé que eres un conocedor de Ken Wilber, precisamente yo estoy ahora un poco leyendo algo de su biografía, me he impactado con el libro de Coraje Gracia y y, coraje. bueno, que es la descripción que hace de la vida y obra y la muerte de su mujer. Entonces, quiero decir que aunque intelectualmente o filosóficamente seas muy fuerte como este hombre, Ken Wilber, sin embargo, tuvo unas turbulencias, claro, dramáticas ante el final de la vida de su mujer. Y mi pregunta es si, aunque a pesar de tener una fortaleza intelectual, espiritual, filosófica, entiendo que, claro, no es tan llevadera el fenómeno de la muerte. No sé cómo lo ves tú. Indudablemente la separación de aquellos a quienes amamos no es fácil. Tampoco se trata de ser un optimista ingenuo. Para la inmensa mayoría de nosotros, la pérdida de un ser No sé querido. si ha llegado la pregunta. ¿Perdón? La pregunta es, depende, la respuesta, si he entendido bien, es que para la inmensa mayoría es difícil, es muy difícil cuando se está muriendo una persona querida, pero que el grado de dificultad dependerá de el grado de identificación con nuestro cuerpo y el cuerpo de la otra persona. Y esto no es cuestión solo de unas creencias intelectuales, mentales, sino de un conocimiento y una vivencia de que la esencia de la otra persona y mi propia esencia están más allá de este cuerpo. Y no solo eso, sino que como lo que tememos suele ser la pérdida de la comunicación, de la relación con la otra persona, al menos en el esquema que voy a presentar, es el convencimiento pleno de que si es una persona importante, probablemente forma parte de una relación kármica y no perdemos la comunicación, no perdemos el contacto, aunque él esté en el otro plano y nosotros aquí. Y probablemente vendrán a recogernos como vienen a recibirnos cuando morimos nuestros familiares y nuestros guías y nuestros maestros. Y juntos repasaremos hasta qué punto hemos cumplido el karma que con el pacto de almas que hicimos nos habíamos propuesto. Y juntos más adelante, quizás, si nuestro karma hace que tengamos que volver a estar juntos, planificaremos cómo va a ser la siguiente encarnación. Cuando esto es una convicción o fe, si queréis llamarla firme, por eso yo diría, desde mi punto de vista, el hilo conductor del curso es, vale, algunos de vosotros y yo tenemos la firme creencia, el firme convencimiento de que esto es así, pero ¿qué argumentos hay? Es decir, ¿somos fideístas que porque alguna religión ha dicho que esto es así nos lo creemos? No, el curso quiere estar a la altura de nuestro tiempo y preguntarnos con las herramientas científicas que tenemos, con la reflexión filosófica y con la experiencia de cada vez más personas, qué razones hay o qué intuiciones en el mejor de los casos para pensar que el mapa que vamos a presentar de la vida y de la muerte es cierto y podemos creer en él.
Bueno, que estoy explicando medio curso ya aquí, ¿no? Antes de empezar. No, estás creando ganas, expectativas. A ver, creo... vale, si me preguntan el costo en Sudamérica, cosas más técnicas. Esto en el enlace ya está todo puesto, pero el costo para Latinoamérica son 69,99 euros. Y luego también comentar, Vicente, también es interesante decirlo, que todas las sesiones van a quedar grabadas. Es decir, si os apuntáis, el día siguiente podréis acceder a los materiales, a todos los materiales del curso, a las PowerPoints utilizadas por Vicente y también le podéis hacer alguna pregunta a Vicente, por si tenéis alguna duda, ¿no? Que somos muy, bueno, muy próximos. Si cualquier duda técnica, siempre estamos a vuestra disposición. Claro, esto es importante. Yo por lo menos en los cursos que he hecho siempre por Zoom, había más gente que no podía verlo, Sí. pero sabiendo que luego tenía las grabaciones, lo podría ver que presentes, ¿no? Sobre todo cuando hay gente de otros países que puede ser en horas intempestivas para ellos. O sea que yo creo que es importante saber que se podrán tener las grabaciones. Y también ya lo has comentado el tema del libro, ¿eh? Que con el curso pues os mandaremos el libro a casa, la gente de España, a gente de Latinoamérica, el ebook, o si tenéis alguna dificultad con el ebook, un PDF también, para que podáis leer el libro, seguirlo y Mercé pregunta cuánto tiempo queda grabado, Carlas. pues eternamente, diríamos, hablando del alma es inmortal. No, lo dejamos grabado. De momento, todos los cursos que hemos hecho, la gente que compra el curso tiene siempre el acceso a los materiales. 1 año, 2 años, 3 años. De momento, hace 3 años que hacemos cursos y siempre están grabados, ¿no? Es decir, que no hay ningún problema con esto. Y si hay alguna cosa, siempre me podéis escribir. Es decir, que no. Ya sé que hay gente que lo que hace es que solo pueden estar 3 meses, pero nosotros no, nosotros entendemos que una persona que compra el curso pues tiene derecho a acceder a él cuando le apetezca. Y creo que tenemos a Alicia que ha levantado la mano, si no me equivoco mal. Alicia. Y una pregunta también, sí, Alicia, y luego recojo la de la definición de alma. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, se me hace, bueno, agradezco mucho esta oportunidad de tratar el tema tan profundo y doloroso. Mi pregunta es, bueno, es que me hace mucho ruido aquello de que vamos a morir como vivimos. Entonces, para las personas que perdimos personas muy queridas durante el COVID, en esta situación tan sin poder contactar, ni despedirse, ni nada, como que se plantea, ¿no? Por una parte, y por otra me inquieta el tema de cuál es la relación de estas ideas del aquí y el ahora con la idea de la memoria. Creo que uno de los temas de la muerte es el olvido, ¿no? Que la gente o somos o existimos mientras nos recordamos. Pero por otra parte se plantea esta vida como el aquí y el ahora, como si la memoria o la noción de perder esos apegos, ¿cómo se plantea en relación al olvido, ¿no? ¿Cómo manejar estos aspectos? Gracias. Esto me sirve para contestar simultáneamente lo de la definición del alma, porque empiezo definiendo el alma. Bueno, definir el alma es un poco difícil, pero yo empezaría diciendo que desde mi punto de vista es nuestra esencia personal, individualizada. Lo cual no quita, siempre hay en este tipo de grupos algunos que están familiarizados con la noción de no dualidad del hinduismo y del budismo. Desde mi punto de vista, las dos dimensiones son ciertas. Es decir, por una parte, podemos descubrir que nuestra dimensión más profunda es la conciencia no dual, si se quiere, la conciencia única, la conciencia infinita, la conciencia eterna. Pero eso no elimina el que también seamos desde siempre y para siempre un alma individual, que es lo que Almas llama la joya de valor incalculable, porque es lo que nos hace ser únicos e irrepetibles no solo en una vida, sino en el cosmos, y que recoge las experiencias y las memorias y los recuerdos de nuestras vidas anteriores.
Sabéis que en la vida de Siddhartha Gautama, el Buda, se dice cómo en algunos momentos recordó su gran cantidad de vidas anteriores, y cada vez hay más gente recordando vidas anteriores. Y es que en esta concepción la noción del tiempo y el espacio cambia. De nuevo, experiencias cercanas a la muerte también. La revisión de vida que veremos, porque es importantísima, que se realiza sin juicio, que se revive toda la vida, sucede en otra dimensión temporal. Lo que aquí necesitaría unos 72 años para repasar los 72 años vividos, allí puede verse simultáneamente. Entonces, la noción del espacio y el tiempo cambia, pero el hecho de que nuestra dimensión, en tanto que esencia personal, el alma como sujeto autoconsciente, no deje de existir, no es que la gota o la ola va a disolverse en el océano. Esto ya, si se quiere, es mi perspectiva personal, pero obviamente no original, sino que descubrimos que somos la gota o la ola y el océano. Y una gota, siempre estas metáforas son muy problemáticas, esta esencia personal retiene, conserva todos los recuerdos significativos. Y respecto a la pregunta, insisto en que no se pierde a lo largo del tiempo la relación y la comunicación con las otras personas. Algo de esto veremos desde las investigaciones fascinantes que hizo Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía, hasta algunas de las enseñanzas más recientes. Las familias kármicas y las parejas kármicas y los grupos de almas se reconocen cuando hemos superado las limitaciones de esta mente y este cuerpo. Hay una memoria del alma, no idéntica a la memoria cerebral, a la memoria del cuerpo, a la memoria mental. Claro que es una selección de lo más significativo. En los recuerdos de vidas anteriores, que también veremos a través de Michael Newton, de Dolores Cannon, esto se ve con mucha claridad. Uno puede recordar varias vidas anteriores y las relaciones significativas habidas. Por tanto, no se responde, no me alargo mucho más, pero efectivamente los recuerdos serían importantes en su propia dimensión. Es decir, la experiencia del aquí y ahora como instante eterno de la conciencia infinita es una realidad, y el despliegue evolutivo, de desarrollo, con todos sus recuerdos, con toda su trayectoria, es otra dimensión igualmente real. Muchas gracias. Mira, Vicente, hay Esther, que también ha levantado la mano. Creo que mucha gente está muy interesada. Nos vemos, Esther. Hola, buenas tardes. Soy Esther de Bilbao, no sé, no te acordarás, pero yo te conocí en Bilbao hace años, en un curso de yoga. Igual no te acuerdas, porque han pasado muchos años. Bueno, estaba interesada por hacer el curso pero a ver, yo hago bastante zen, meditación y tal. No sé, son dos preguntas. Habías dicho que la meditación es también como, no sé, me ha podido entenderte como una especie también como una especie de muerte. Y luego hay otra cosa que siento como cierta curiosidad por hacer el curso, pero también como un poco me retrotrae como cierto miedo. No sé, ¿me entiendes? Normal. Sí. Sí, es normal porque todo lo que se relaciona con la muerte despierta muchos temores en la mayoría. Ahora, yo diría que justamente en el enfoque que voy a dar, más bien es para perder todo miedo ante la evidencia o la suficiente razonabilidad de que esencialmente somos seres de luz y de gozo
que estamos pasando una experiencia humana difícil de por sí, porque es la dimensión más densa de todo el cosmos, y en un momento histórico especialmente crítico porque estamos cambiando de era y por tanto las dificultades están ahí, los temores están ahí, pero la visión que ofrece esta concepción es extraordinariamente positiva. En el sentido de que invita a descubrir experiencialmente, no solo a cambiar de creencias, que somos realmente esas conciencias luminosas, amorosas y gozosas, y que descubrir eso, que es la esencia de nuestro ser y de toda la realidad, es lo fundamental en esta vida y es lo que sucederá cuando nos liberemos. Se ha cambiado tanto los verdaderos valores que nos ponemos muy contentos cuando nacemos o nace alguien y nos entristecemos mucho cuando morimos. Desde la perspectiva del alma, más bien sería lo contrario. El encarnar es una maravilla y un gozo en la materia, pero es mucho más restrictivo, limitador y difícil. Por tanto, desde allí, madre mía, la que nos espera cuando encarnamos, mientras que en la muerte es la celebración de que volvemos a una libertad mucho mayor y a un reconocimiento, porque ya no me limito a mi cuerpo y a mi mente, y entonces vivo como alma en su propio plano. Por tanto, yo creo que más bien tiende a desterrar cualquier posible temor acerca de la muerte y de la vida. Y me ha parecido entenderte algo que en la meditación también hay una especie de muerte, o no sé, algo Sí. te he entendido, ¿no? Lo que decía es que es un proceso similar Ah, el que ocurre eso, similar. cuando meditamos, que estamos al principio conscientes del mundo físico, material, después nos interiorizamos y estamos conscientes del mundo psíquico y vienen los pensamientos y las emociones, y si seguimos profundizando, el equivalente al bardo del Dharmata, a la vacuidad luminosa del libro tibetano de los muertos, es descubrir que soy una conciencia pura hecha de gozo. En la meditación, igual que en la muerte. E igual que en el dormir, si pudiera mantener la conciencia, ese sujeto que soy se mantuviera consciente aun cuando el cuerpo físico se va a descansar. Y entonces en lo que se suele llamar el dormir sin sueños, equivaldría justamente a ese estado, con ese sabor a libertad que recomiendo que uno preste especial atención si no lo hace ya, en algunas ocasiones cuando se despierta y antes de ponerse el ego y la mente, se puede vivir esa libertad esencial del alma o de la conciencia pura. Esa sería un poco la analogía. Gracias. Muy bien. Yo, ¿puedo preguntar? Soy Teresa. Sí, Claro. Teresa, adelante. Puedo. A ver, yo estoy muy contenta, me gusta mucho todo lo que dices, pero mi vida ha sido de enfermera y he visto muchas muertes. A mí me he quedado muy impactado y me pasa a mí, tengo pánico a la muerte. De las muertes que he vivido, que la gente no se quería morir y era como desesperante, ¿no? Yo como enfermera, en aquel momento yo intentaba acompañar, pero es que ahora me pasa a mí que yo la muerte la encuentro. ¿Por qué nos tiene que pasar? ¿Por qué nos tenemos que morir? Y además ahora con la edad que tengo es cuando, claro, vas para allá, ¿no? Es cuando más conecto y quiero afrontarlo, ¿eh? Que igual me apunto, ¿eh? Pero mi pregunta sería, yo no creo en la reencarnación. Entonces es como una desesperación de decir, se acaba todo, ¿no? Bueno, nada, que me gusta que dices que el miedo se baja, ¿no? Claro, Gracias, ¿eh? ese es el gran temor. Fijaros, yo distinguiría entre tener la certeza de que con la muerte no acaba todo, que es lo que sucede a la inmensa mayoría de los que tienen una experiencia cercana a la muerte. En el otro extremo está el que tiene una fe, pero débil. Se puede tener una creencia razonable y firmemente establecida, y es los argumentos que vamos a intentar desplegar a lo largo del curso para que se produzca una revolución
en la manera de ver qué es el ser humano que nos lleve realmente a no temer la muerte. Pero como decía antes, eso es posible cuando uno o ha experimentado o está convencido de que no es este cuerpo, que es solo una vestidura que nos quitamos cuando ha terminado el día, que es la analogía de toda una vida, y que seguimos existiendo más allá. Esa es la gran lección de las experiencias cercanas a la muerte, del bardo Todol y de todas las enseñanzas que vamos a... Gracias, gracias. Había una pregunta también sobre el budismo, cree en lo que podemos llamar, el término lo pongo yo, reencarnación involutiva. No solo en el budismo, se ha dicho en el hinduismo, se ha dicho en Grecia, sin ir más lejos. Yo creo que hoy, vaya, mi intuición personal, y no se trata ahora de citar a todos aquellos que coincidirían, es que esto es una metáfora y la reencarnación tiene siempre un sentido evolutivo para el alma y por tanto es raro, muy raro, el retroceso. Así es que mi interpretación respecto a esto es que es simbólico, que si uno ha sido muy burro durante su vida, pues se puede decir, en la próxima vida nacerás como un burro, o nacerás en una forma de vida inferior. Para mí no tiene sentido. Esto se podría matizar, pero aunque lo han dicho en la Grecia antigua, en el hinduismo, en el budismo, yo y muchas enseñanzas actuales coincidiría en que esto es un simbolismo, es una metáfora y hay una inteligencia amorosa que rige todo el proceso evolutivo y que el desarrollo es siempre ascendente y positivo. Por tanto, una vez alcanzada la etapa humana, no tiene sentido que nuestra conciencia se reduzca a una vida mineral, vegetal o animal, por la que quizá la esencia de nuestra conciencia ha pasado ya in illo tempore, hace mucho tiempo. Vale, 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 vale. Muy bien, molt bé. ¿Alguna última cosa antes de vernos el próximo martes? Los que queráis, naturalmente. No sé si se me ha pasado alguna pregunta escrita o... No, Vicente, ya he estado mirando, repasando. Alguien me pregunta si quedaban plazas para el curso. Sí, online es, podríamos decir, casi limitado en cierto sentido. Ah, mira, sí, Ana Isabel te pregunta. Mira, podría ser una pregunta también bonita para también dar por finalizada la sesión, ¿no? ¿La Sí, estás leyendo, Vicente, la pregunta? efectivamente. Terminamos con esta pregunta sobre la que he dicho algo ya y, digamos, de toda esta concepción que hay que desplegar. Porque, claro, hoy en 20 minutos lo que he hecho ha sido presentar 4 vislumbres de lo que luego tratamos de desarrollar un poco más y creo que termina teniendo más peso que el que simplemente uno diga, sí, yo creo que somos inmortales. No se trata de eso. Se trata de analizar juntos si las experiencias, los argumentos que tenemos son suficientemente valiosos o no. Entonces, una buena manera de terminar es recoger lo que decía antes a propósito de esta pregunta. Aquí estaría la certeza de que lo que antes se ha llamado relaciones kármicas, el término karma demasiadas veces se ha utilizado con un sentido peyorativo, como si karma significara algo negativo. No, karma significa acción y la ley del karma, unida a la ley de la reencarnación, significa que tenemos muchas vidas y hay familias de almas que para su evolución encarnan juntas en muchas ocasiones y se reencuentran cuando dejamos el cuerpo físico. Por tanto, la relación entre los seres queridos no termina. Es decir, la comunicación es posible. Bueno, no soy especialmente fans del espiritismo y otros medios de comunicación, pero bueno, ahí tenéis el auge del espiritismo desde Allan Kardec y en Brasil sigue muy vivo. Consiste en que miles y miles de personas quedaron fascinadas al ver que se les daban unas respuestas
y entraban en comunicación con sus seres queridos fallecidos. No entremos ahora en la cuestión del espiritismo, porque no es mi intención defenderlo ni promulgarlo, ni mucho menos, pero toda la riqueza de las terapias de vidas anteriores insiste en este punto. Podemos recordar, incluso sin hipnosis, porque se ha hecho la crítica, bueno, pero es que con la hipnosis se hace ya muchas terapias regresivas sin hipnosis, entrando en un estado de conciencia desde el cual, porque dejo de identificarme con mi cuerpo y mi mente y me sitúo en el fondo de mi ser, puedo recordar vidas anteriores. Por tanto, respuesta final, desde esta perspectiva, la relación con los seres queridos no se corta, no termina. Si se hace es provisionalmente por nuestras propias deficiencias. Pero hay tantos testimonios de que algún ser querido está guiándonos, acompañándonos, inspirándonos una vez ha fallecido durante los años que se quiera, que también esto podemos tomárnoslo en serio. Desde que vienen a recibirnos en el momento del tránsito, cuando vamos a abandonar el cuerpo físico, hasta que volvemos a encarnar, siguen presentes. Y en otras encarnaciones, algunos de ellos también. Por tanto, el anhelo íntimo, igual que hay un anhelo de inmortalidad, yo diría, que no se sacia si uno no tiene la experiencia o está convencido, hay un anhelo de que las relaciones profundas amorosas no terminen. Pues esto es lo que se daría en realidad. Ya no digo más. No sé si había una pregunta que he dejado o no, formaba parte de esto. Sí, creo que ya nadie más. Pues nada, agradeceros vuestra presencia y vuestra paciencia y será un placer vernos en el curso los que queráis. Y si no, pues en esta vida o en otra o en el más allá. Gracias, a todos.